estar aquí con ustedes a través de sus pantallas. Y qué mejor que hacerlo en un lugar tan emblemático como lo es el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec. Símbolo patrio que ha marcado la historia de nuestro país desde 1778, año en el que inició su construcción. Virreyes, emperadores y presidentes de México han dejado su huella en este lugar. El canal del Congreso realiza una serie de programas especiales en lugares tan icónicos como este para celebrar lo mejor de su programación a lo largo del año. Hoy le presento a usted uno de los especiales más importantes de nuestro canal, Mesa de Diálogo, conducido por Javier Solórzano. Javier ha charlado con legisladores y legisladoras del Senado de la República y de la Cámara de Diputados acerca de los temas más relevantes de la agenda nacional. Y es por eso que hemos seleccionado los mejores momentos de esta serie tan icónica del canal del Congreso y los traemos para usted en esta oportunidad. Mi nombre es Luisa Fernanda Rodríguez y le doy la más cordial de las bienvenidas a esto que es los mejores momentos de Mesa de Diálogo. ¿Cómo ves, ahora sí que como el militante de siempre de la izquierda, que de repente pasen estas cosas en donde un senador cambia de partido, otros cambian de partido, la mayoría se tiene que forzar la máquina para tenerla? Oyes voces al interior del partido, por ejemplo, ¿no? El caso de Rocío Nale, gobernador de Veracruz. ¿Qué mirada tienes de esto con toda esta militancia que lo platicamos aquella vez como desde los 15, 16 años, ¿no? Sí, así es. Tenías. Sí. Pues nosotros vivimos ya 6 años del gobierno de Morena con el anterior presidente, en el que el mandato del pueblo era una transformación profunda de la vida pública en México. Y la vida pública de México tiene que ver con la representación popular en los 3 poderes que son los que forman nuestra república. Modificar todo el modelo de ejercicio del poder implica reformas constitucionales. Estas reformas constitucionales en el primer tramo no las logramos y es muy importante la reforma al Poder Judicial. En el Senado de la República se construyó, gracias al pueblo, con la alianza con el PT y el Verde, casi la mayoría calificada. Ese casi era un legislador que quisiera estar de este lado. La habilidad política de quienes coordinan a nuestra fracción parlamentaria hizo el trabajo que correspondía para hacer la agenda, mejor dicho, para hacer las mayorías que acompañaran nuestra agenda. Esos acuerdos políticos al interior es parte de la vida política de todos los países donde existen parlamentos, donde existen personas que ocupan un espacio y deciden tomar un lugar dentro de un grupo parlamentario, que mucho tiene que ver con la construcción de esa agenda que tenemos como prioridad. La militancia o hacerse parte de un partido político, pasando de uno a otro, es algo que tendrá que definir el partido. Nosotros somos legisladores y nos corresponde hacer las mayorías que necesitamos para avanzar con la agenda que tenemos comprometida con nuestro pueblo, y se vale. Que cambies de partido y que cambies de afiliación y de militancia de un día para otro es algo que tiene que ver con el partido y es algo que tiene que ver con el ciudadano. Cuando, a la hora de votar, analice quién merece su confianza y quién no. En realidad y en el fondo de este gran movimiento que encabeza Morena es que hay una revolución de conciencias y el último juez será el pueblo y el ciudadano que al ejercer su voto decidirá. Oye, senadora, ¿el costo es alto o no? En términos de cuestiones de principios, cuestiones de, no sé si utilizar la palabra, pero algo así como ética, como esta mayoría que tiene Morena, que además se asume, nosotros no somos como los de antes, estas cosas, ¿cómo la ves? O a lo mejor estamos ante el inevitable reforma de la política también, ¿no? Te lo planteo. Es que no es nuevo, siempre ha pasado. Por eso es que digo que debemos diferenciar. Nosotros como legisladores, nuestra obligación y responsabilidad es llevar a cabo las reformas que nos comprometimos con la sociedad mexicana. Y estamos en la construcción de las mayorías que son necesarias. La militancia o cómo el ciudadano define su militancia política y cómo el partido asume la recepción de estos, ese es otro espacio. Mi espacio está aquí y mi espacio es, se vale, que cualquier legislador tome la decisión de compartir la agenda progresista que hoy tiene Morena. Si esa decisión
informada lo lleva a ser parte de un partido, entonces tiene que asumir las reglas, la filosofía y la manera en cómo este partido se expresa ante la sociedad para lograr su voto. Es decir, si yo vengo a Morena, no robo, no miento y no traiciono a mi pueblo. No puedes venir con las costumbres o con las formas con las que fuiste educado en el ejercicio de tu vida pública, ¿no? En el poder. Entonces yo creo que esas son las acciones que el partido debe cuidar. No es malo que lleguen todos los ciudadanos de todas las filosofías o de todas las formas de pensar, si una vez que entren cambien. Y si antes lo hicieron, aquí ya no lo hagan. Y si antes cometieron abuso de poder, aquí no lo hagan. Por eso el partido es tan importante que al abrir sus puertas y decir vengan todos a afiliarse, también sea claro en que violentar la ética, las normas internas de nuestro partido, nuestros estatutos, tiene sanciones y las aplique. A ver, otro de los temas en este mes de marzo, a ver, es una causa que tú has enarbolado, más allá de, lo diré, ¿no? Más allá de modas, pero también con convicción. Ahora sí que tu pasado te lo dice, ¿no? Te preguntaría, a ver, ¿qué pensar sobre esto? ¿Qué está haciendo el gobierno? Hay gente que no le gusta que pongan todo este cerco de seguridad ahí en el Zócalo, aunque lo pinten de morado. Por otra parte, se reconoce que hay un avance con una Secretaría de la Mujer. Bueno, ¿qué ves, senadora, de todo esto? En términos del mes, a su conjunto, pero con un día emblemático que es el 8 de marzo. Primero que estamos las mujeres viviendo el mejor momento de nuestra historia, porque somos protagonistas, no solamente en el ejercicio del poder, en la paridad, sino también en la consecución de nuestros derechos plenos. Los derechos de las mujeres muchos años fueron regateados, después fueron condicionados y hasta hoy los estamos consiguiendo en su plenitud, en las leyes. Pero no todos los cambios sociales se van a dar porque cambien la ley. También hay una cultura de misoginia, de violencia, de abuso, que todavía no terminamos. Y también el régimen que nosotros estamos aspirando a cambiar todavía no termina de cambiar. Necesitamos instituciones, necesitamos servidores públicos, necesitamos programas, necesitamos presupuestos, necesitamos otra realidad. La estamos construyendo. Estamos entre que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Y entre este cambio que aspiramos, y ojalá lo logre la sociedad mexicana, en el que todos tengamos todos los derechos, hombres y mujeres, y sean garantizados, hay todavía una brecha muy grande de reivindicación hacia nosotras las mujeres. Y muchos de esos ecos de desigualdad, de violencia, de maltrato, de humillación, lo siguen viviendo millones de mujeres en nuestro país. ¿Qué balance va sacando de este periodo de febrero a abril, que es el más corto, pero que ahora ya se vio que se va a alargar? Muy corto, pero ha sido un periodo muy intenso, con mucho trabajo. Ahorita está en pleno votaciones de cosas que se nos quedaron pendientes desde el día de ayer. Y nos están informando de que nos vamos a tener que estar aquí todo lunes, martes y miércoles para poder terminar el día 30. Y uno dice, bueno, podemos terminar el día 30 a las 12 de la noche. No, hay por ahí en el reglamento una forma de que se detiene el reloj parlamentario y si es necesario nos estamos aquí hasta el jueves 1 o hasta el viernes 2 si fuera necesario. Tenemos muchos pendientes, varios pendientes, todos muy importantes. Ahorita están las comisiones analizando las iniciativas que se enviaron para las reformas de las leyes de comunicación, que ya no sabemos si son leyes, si es reglamento, si es norma, y que se van a tener que analizar, votar, en su caso, el próximo lunes o martes de esta semana. Hay varios, hace rato... Eso sí estará antes del 30. Tiene que, sí. Yo te digo, dice uno, ¿y si no les da el tiempo? No, sí nos tiene que dar. Alargar, ¿no? Sí nos tiene que dar. Si hay otras cuestiones como lo de las víctimas de desaparecidos que traemos también en un pendiente muy importante, pues va a ser un periodo extraordinario que está planeado
para mediados de junio o finales de junio para poder sacar esos temas y a lo mejor algunos que se junten y que que no se nos pase hasta septiembre del próximo periodo. Ahí ahorita se estaba votando el que se va a poner con letras doradas en el muro, el estado de Chiapas. Hace momentos tuvimos una ceremonia solemne muy bonita, emotiva, simbólica, donde se pusieron hermanos revueltas, orgullo de México. Para mí fue algo muy especial, no son unas letras más, ya que los hermanos revueltas pues son de Durango, eran de Durango. Ah, mira, cierto. De una zona serrana muy bonita, muy forestal, muy minera, que se llama Santiago Papasquiaro. Fueron 5 hermanos, hijos de un vendedor de telas que venía a la Ciudad de México, llevaba telas, vendía granos, herramientas, picos, palas, lo que había en aquel tiempo que vender. Y de una mujer también muy trabajadora, Rosenda, si no se me va el nombre. Rosaura. No. No, Rosenda. La hija era Rosaura. Es cierto, Rosenda. Entonces, sin ser familias con economía muy abundante, supieron inculcar en todos, eso es lo que llama la atención, no fue un pianista, no fue la pintora, sino que los 5 se dedicaron, se dedicaron al arte y todos fueron muy representativos y han llevado el nombre de Durango y de México. Silvestre Revueltas, pues fue autor de la música de muchas películas. Fermín Revueltas fue de los iniciadores del muralismo aquí en México. Casi nadie habla de él, pero él fue de los iniciadores. Y José Revueltas, pues que a los 20 años estuvo en las Islas Marías y en Lecumberri por comunista. No, es cuando uno dice, a los 20 años en aquel tiempo era un hombre de mucha lucha, de mucho compromiso, y las 2 mujeres, Consuelo y Rosaura, que fueron actrices, coreógrafas y demás. Entonces fue una emoción muy bonito. Y luego, digamos, ahí nos quedamos con una parte de los Revueltas, pero luego viene la generación de sus hijos. Los hijos, que también son talentosísimos. También todos, fotógrafos, escritores. Fotógrafos, músicos, también ellos, algunos. Entonces, pues ha sido una buena aportación territorial de Durango a la historia de México, sobre todo. A ver, déjame plantearte, qué buenos actos, ¿no? Sí, la verdad, ¿no? Para cerrar periodo, es lo que me gusta. A ver, déjame plantearte, hay una parte de este periodo que es de enorme importancia, que es el tema que yo creo que está por delante de la gobernabilidad, la comisión que tú encabezas. ¿Cuáles son los asuntos, senadora, las más importantes en este periodo? Mira, en este periodo, el haber echado a andar en concreto la modificación al Plan C, ¿verdad? Ha sido importantísimo. Es arrancar, es ponerlo a trabajar, no nada más se quedó ya en letras, no nada más se queda en una probable, sino que ya arrancó, ya estuvo y es parte de la gobernabilidad, porque es un tema tan importante y tan delicado, tan cuestionado, que si no se hubiese llevado por las reglas, por los caminos correctos, pues hubiera sido un motivo de ingobernabilidad, lo cual afortunadamente no llegó. El tema, quiero reconocer que la presidenta de la República nos trae trabajando, porque nos manda iniciativas y no iniciativas fáciles, sino iniciativas que realmente necesitan el análisis, el apoyo y que nosotras, tenemos que estar de veras convencidos y convencidas para llevarlas adelante. Una de ellas fue las reformas a las iniciativas para la ley de las víctimas, desaparecidos, pues que se tuvo que detener, por decirlo de algún modo, para que toda la ciudadanía, sobre todo los grupos de mamás, de papás, de hermanos que querían participar aportando su experiencia y su opinión lo hicieran. Ese también fue un tema muy importante. Vienen ahorita, se están analizando las leyes, las reformas para la comunicación, que la gente dice, ¿qué pasó con el IFETEL? Ahora, ¿en qué se va a convertir? ¿Quién se va a encargar de
Sí. regular, Ajá. lo vamos a analizar probablemente el lunes. Con una vida exitosa y diría continua todavía, ¿no? Que ahí está todavía, no se fue. O sea, no me retiré, no, ahí estoy, ahí estoy. ¿Por qué te metiste en la política? ¿Qué resortes te movieron para meterte en la política, Paula? Mira, Javier, pues yo estudié de entrada una maestría en Ciencias Políticas. Mi carrera es ingeniero mecánico administrador. ¿Dónde estudiaste? En la Autónoma de Nuevo León. En la UAN. UNL, sí, UANL. mi alma mater. Sí. Y bueno, la preparatoria en el TEC de Monterrey. Me fui a vivir, acuérdate, si recuerdas, un Sí. año a Estados Unidos y cuando regreso, pues decido estudiar IMA y después Ciencias Políticas. ¿Cómo me metí? Por muchos años en el deporte, pues tú sabes, desgraciadamente el presupuesto nunca alcanza, la falta de apoyo, los recursos no son suficientes y pues comunes y herramientas que de alguna manera veía que lastimaban a los deportistas. Y yo decía, yo algún día me gustaría poder ayudarlos desde otra trinchera y soñaba con la CONADE. Aún lo sueño, honestamente, pero yo decía, bueno, algún día me gustaría estar dirigiendo el deporte mexicano y ver de qué manera los podemos apoyar. Ahora que sale la oportunidad de ser diputada federal, que el año pasado hice mi primer campaña, el poder vivir más de cerca las necesidades que los ciudadanos necesitan, y pues ver otro panorama de un México que, perdón, pero lastima. Y que yo decía, bueno, ahora no solo es el deporte, ahora son otras causas las que también me mueven. Y pues dije, bueno, vamos, ¿por qué no? ¿Por qué no meternos en este sueño? Al final estudié mi maestría en Ciencias Políticas. ¿De qué manera podemos apoyar al deporte? Hoy que me dan la oportunidad de ser presidenta de la Comisión de Deporte, pues a través de las leyes, justamente. Desgraciadamente, Javier, desde el 2013 no se le mueve nada a la ley del deporte. Imagínate qué tan obsoleta está esta ley, que por eso los atletas y el deporte mexicano, lejos de ir en ascenso, a veces estamos perdiendo atletas. No, el presupuesto, lejos de ir a la alza, siempre va a la baja. Y bueno, pues ese es uno de mis más grandes compromisos dentro de la Cámara de Diputados también, pelear por mayor presupuesto, ayudarle a los jóvenes, a los deportistas, a los niños, de que puedan tener una vida sana y saludable con hábitos a través del deporte. Escucho que la gente dice el deporte es una herramienta de pacificación, pero porque realmente no le damos la seriedad. Es momento de que veamos al deporte como una política pública de prevención, de seguridad, de educación, de salud. Y eso es el deporte. Podemos transformar y cambiar vidas. Podemos, a través de la educación y el deporte, hacer que mucho más niños jóvenes puedan tener herramientas también para tener una vida académica a la par del deporte. Y eso es lo que, gracias a Dios, te puedo decir que por muchos años, a lo largo de mi carrera deportiva, pues me ha ayudado a combinar ambas cosas. A ver, Paula, hablas ¿a qué edad empezaste realmente a meterte en el deporte como una forma de vida? No como esto que, pues a lo mejor toda la vida muchos lo hemos hecho, que jugamos torneitos o nos echamos una cascarita hablando en el fútbol, me meto al club y entonces juego ahí tenis o algo parecido. ¿A qué edad tú te diste cuenta que el deporte para ti era una vocación de vida? Desde entre los 16 a los 18 años. ¿Qué fue lo que pasó? A los 18 años gané mi primer US Open, el torneo más importante del circuito profesional. Claro, pero espérame, estás diciendo a los 18 años, ¿pero qué pasó a los 16? ¿Qué te llevó allá? A los 16 hice por primera vez selección mayor. Fue cuando por primera ¿Te diste vez cuenta que dije, esto es lo que... A ver, desde chica empecé desde los 7 años. Sí. Obviamente, como cualquier deportista amateur, pasé por las Olimpiadas Nacionales. Era como mi primer meta darle una medalla a mi estado. ¿Dónde fueron, te acuerdas? Mi primera Olimpiada fue en Toluca. Mira. Sí. Y tenía 9 años y todavía no estaba la categoría de 12. Tenía que jugar la de 14. Entonces, imagínate, o sea, una gran diferencia. Eras cachirul para abajo. Sí, literal. Pero de ahí me di cuenta que en primera sí era lo que me gustaba, porque hice gimnasia, natación, fútbol, básquetbol, fui hasta porrista, pero los deportes de raqueta siempre fueron esos deportes que tenía demasiadas aptitudes y lo mismo me decían los entrenadores. El tenis me gusta, pero no me gusta que me dé el sol en la cara, entonces me voy al raquetbol, que es techado, obviamente pues es esa adrenalina. Y me di cuenta a los 16, cuando ya hice selección mayor y que jugué mi primera Copa Panamericana con selección, y que realmente era lo que me gustaba, ese nivel de competencia, esa exigencia de lo que es el alto rendimiento, la disciplina, el esfuerzo. Ya sacrificaba mi adolescencia, mi niñez, la verdad también, porque yo quería perseguir ese sueño, primero de ser selección mayor y después, ¿por qué no?, de soñar en ganar unos panamericanos, unos centroamericanos, un campeonato del mundo. Y desde luego el día de mañana pues no sabía en ese entonces tanto de las giras profesionales. Hoy te puedo decir que a los 18 años me llega el éxito cuando gano el primer US Open y fue el
torneo más importante del circuito profesional que me abrió el panorama y que podía llegar a ser la número 1. Le ganaba a Javier, a mi ídola, Ronda Rousey, que es tan norteamericana que muchos años. ¿Cuántos años tiene más que tú ella? Ella tiene 10 años más que yo. 10 años. Ajá. Entonces imagínate que todo el tiempo yo crecí viendo a Ronda jugar, ganar y ser ¿Dónde número juegas 1. si le ganas? Y cuando le gano digo, puedo ser la número 1, pues le acabo de ganar a mi ídola. Obviamente estaba en shock, no me la creía. Y después fue cuando decidí irme a vivir a Estados Unidos y empezar ahora sí a nivel profesional, tratar de llegar al ranking profesional. ¿Dónde vivías en Estados Unidos? En Stockton, California. Ahí es donde había una escuela de racquetball con varios entrenadores que en lo personal me gustó mucho, pues cómo presentaban el proyecto, el programa, pero te voy a decir algo, a mí no me funcionó. Por más que me fui allá, ya imagínate entrenar 2 horas diarias a llegar a entrenar 10. Desayunaba, comía y cenaba racquetball. Eran demasiadas horas. Mi cuerpo ya cuando me tocaba fin de semana competir ya estaba drenado, ya no quería. ¿Y qué hiciste? Pues me quedé. Tengo una mamá que mi mamá no es esa mamá barco. Mi mamá siempre fue, la verdad, muy exigente en varios aspectos y se lo agradezco porque me decía, a ver, tú te fuiste con un sueño, está bien, pero lucha por él. Las cosas no son fáciles. ¿Tú crees que Michael Jordan, que Rafa Nadal, que Serena Williams, que Lorena Ochoa, que son tus ídolos, llegaron a ser los mejores de un día a otro? La verdad es que no. Me dice, pero tienes que luchar por eso, construir tu propio éxito. Y mi papá, la niña de papá, era de, ahí está el boleto de avión, regrésate, yo no te quiero ver sufrir, no te mandé a llorar. Y sí, porque era muy pesado. Imagínate ganar uno de los torneos más importantes por todo el año y nunca volver a ganar una final. Yo creí, y el síndrome del impostor llegó de decir, realmente gané por suerte y no porque realmente esté preparada. A ver, más allá de que tenemos que hablar de política, te pregunto, esa etapa del síndrome del impostor, que es un síndrome muy padre en el sentido de entenderlo, de las cosas que le pueden pasar, nos pueden pasar a las personas, te pregunto, ¿ahí qué fue lo que dio el siguiente salto? Para seguir en... Para dejar de ser impostora. No, pues obviamente decido regresarme. Ahora sí que esa lucecita al final del túnel fue cuando me habló Carlos Hermosillo y me dijo, oye, Pau, me piden a mi mejor atleta juvenil, necesitamos ir a Juegos Olímpicos. Y yo, ¿qué? Y me dice, sí, necesito a mi mejor atleta juvenil, hombre y mujer, y de mujer te seleccionamos a ti. Temas sin duda interesantes que pueden marcar la memoria colectiva, porque les recuerdo que lo que sucede en el Congreso de la Unión nos impacta a todos. Ahora estoy recorriendo los pasillos de este imponente Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec, lugar que alberga arte, cultura e historia, y que sin duda le invito a conocerlo. Y también le invito a que se quede con nosotros en este programa especial de Mesa de Diálogo. Gracias por seguir con nosotros. Ahora vamos a conocer las propuestas y los asuntos más relevantes en voz de nuestros legisladores. Cada legislador o legisladora tiene su historia, su trayectoria política y en ocasiones sus propuestas legislativas, es decir, las iniciativas que impulsan en el Congreso que están relacionadas con su vida, con sus luchas. Y en estas pláticas con Javier Solórzano en Mesa de Diálogo tenemos la oportunidad de conocer ambas facetas. En el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec se plasmó la historia de México, desde la colonia hasta nuestros días. Construido en el siglo XVIII, primero fue casa de descanso de los virreyes españoles. Después se hizo sede del Colegio Militar, residencia presidencial y actualmente es el Museo Nacional de Historia. Sin duda es una maravilla arquitectónica. Bien, te invito a quedarte con nosotros y seguir conociendo los momentos más relevantes de Mesa de Diálogo con Javier Solórzano. Impactada por todo lo que pasa en el país y en el mundo. Vivimos una época muy difícil, oscura, decía Gramsci, este filósofo italiano, en épocas de esta naturaleza decía, lo viejo está muriendo y lo nuevo no acaba de nacer. Es decir, vivimos en la incertidumbre, una época muy difícil. Oye, bueno, ha habido muchas cosas. A ver, una reflexión, Amalia, sobre esta reunión que hubo de mujeres, en donde México llevó a su delegación y, pues, digamos, personajes de buen nivel, que como tú y yo conocemos, se sorprendieron un poco de que a esta reunión fueran pues, mandos medios o de otro nivel a una reunión tan importante de la mujer.
un poco se sorprendieron críticamente. Tú dices la de la CEDAW. La de la CEDAW. Bueno, ese es un espacio muy importante, porque es la Convención contra toda forma de discriminación hacia las mujeres. Y hay que decirlo, la primer conferencia mundial de la mujer de Naciones Unidas fue en 1975 aquí en México. Y después de eso es que se empieza a redactar esa convención y participó una gran embajadora mexicana, Aida González, ya fallecida. Claro. Ella participó con su visión. Del servicio exterior. Un profesional, un personaje, y con su visión participó en esa redacción. Bueno, pero ahora se hace periódicamente una revisión para ver cómo van los países en el cumplimiento de sus obligaciones de garantizar que no haya discriminación hacia las mujeres, y por supuesto que esto implica también que no haya violencia, que no haya feminicidios, que mejore la seguridad, que las mujeres y las niñas puedan vivir sin miedo, y efectivamente la presencia, siento que fue insuficiente, que la secretaria Citlali estuvo insuficientemente acompañada, pero además porque varias instancias han desaparecido, las han quitado del mapa de las instituciones, cuando la realidad es que se crearon por el impulso del movimiento feminista tan poderoso en nuestro país y porque hay violencia, porque los feminicidios, que el término además fue acuñado en español aquí en México por primera vez en América Latina por Marcela Lagarde, ya existía en Estados Unidos, femicide, y de ahí toma ella el término, pero lo aplica porque hay causas de género para que las mujeres pierdan la vida, y entonces México lo acuña porque estaban las muertas de Juárez, pero eso no ha parado. Entonces esta reunión, este evento para revisar cómo va México, requería no solamente, como tú dices, una presencia muy consistente, muy sólida. Hubo la presencia de algunas embajadoras, una embajadora mexicana experta en tema de derechos humanos, pero creo que debería haber habido una presencia más poderosa, y también lo que se requiere es que se tomen medidas para restaurar esas instancias que protegían a la mujer y garantizar que en el presupuesto que se va a votar en noviembre, que se presenta en septiembre y se vota en noviembre, haya recursos para respaldar a los refugios, para que las mujeres verdaderamente tengan acceso a la justicia. No es suficiente que estén los centros de justicia en los estados, sino que se requiere que haya el recurso, el personal profesional capacitado, y que esta cultura de la violencia y de la muerte contra las mujeres, que yo digo que es una crisis civilizatoria, pare, tiene que parar, pero el Estado tiene que meterse a fondo, el gobierno tiene que meterse a fondo, y siento que Citlali, con todo su deseo, su voluntad, porque voluntad, la veo muy comprometida, muy echada para adelante, pero no es suficiente la buena voluntad. Oye, le preguntaron que México estaba militarizado, y dijo, no es cierto, todo lo dirige una civil. Sí, y dijo, y además pues la Guardia Nacional es una policía. No, es militarizado, y los militares no tienen ni conocimiento ni la capacidad, porque no es esa su función, para hacer tareas de prevención. Y tiene que haber prevención, porque lo más importante es que paremos esto, y tiene que garantizarse que no haya impunidad. Pero con esto que pasó en esta transformación tremenda, terrible, lamentable desde mi punto de vista y de muchas y muchos con lo del Poder Judicial, pues no estoy segura de que se vaya a garantizar justicia. A ver, hay cuando nos sentamos dijiste, con toda esta cantidad de asuntos que traemos, ¿no? Fíjate, es muy paradójico. Estamos hablando ahora de Israel e Irán, y no se nos puede olvidar Israel-Palestina, ¿no? Claro. Que es la otra esquina. Luego, las cosas que pasan en el país, ¿no? Se nos habla de que se atenúa la violencia, pero vemos casos como el que hablábamos de Tepalcatepec. A ver, pero déjame plantearte, hagamos, si no te importa, 2, 3 reflexiones. Movimiento Ciudadano hizo un acuerdo con la delincuencia en Veracruz, como dijo la gobernadora Rocío Nale, respecto al triunfo que obtuvo Movimiento Ciudadano en Veracruz. Mira, es lamentable. Conozco a Rocío Nale, es zacatecana. Le tengo una enorme estimación. Bueno, zacatecana, pero sí realmente es veracruzana, ¿no? Sí, porque se fue desde muy joven. Y como yo, que soy zacatecana chilanga, como yo digo,
soy de aquí y de allá, de los dos lados soy. Bueno, ella es veracruzana por elección, porque se fue a estudiar allá, vivir, tiene toda la vida viviendo ahí. La conozco y creo que lo lamentable es que cuando al calor del momento político expresas algunas frases, tal vez sin pensarlas suficientemente, se agravia. Tenemos que recomponer el camino de la política y del trato entre las fuerzas políticas. En el caso de Veracruz, lo que yo vi, bueno, conozco al candidato de Papantla, fue del PRD, y es un hombre de trabajo y ya había sido presidente municipal, hizo un muy buen trabajo municipal. Realmente la gente lo quiere, lo estima y es una gente de lucha. Trae una historia a cuestas de mucho tiempo. Y lo que puedo decir, de lo que yo lo conocí como un hombre de lucha, y luego después que vuelvo a reencontrar su nombre y que es candidato, empiezo a preguntar y me dicen, no, es que siempre has mantenido esa batalla y esa lucha y la cercanía con la gente. Y finalmente creo que se tiene que asumir que en México vemos distintos puntos de vista, distintas posiciones. Y la descalificación, a menos que se tengan pruebas, y si se tienen pruebas hay que aportarlas, y creo que hay Movimiento Ciudadano diría, si hay pruebas, que se investigue y se juzgue. Sí, ahí Rocío Nale se le aplica lo que dice muy a menudo la presidenta, ¿no? Cuando la cuestionan. Pues bueno, pues presenta la denuncia. Pues señora, si usted tiene esta información, debe de presentar la denuncia. ¿Alcanzas a apreciar que sí hay un desgaste o puede haber un desgaste en la gobernabilidad de parte de Morena, que como sea, en algunos estados ha venido gobernando, pero en el términos de la presidencia lleva casi 7 años, los cumple, en sentido estricto ya los cumplió por la elección, pero el 1 de octubre estará cumpliendo el año, al igual que estará cumpliendo el año el 1 de septiembre en términos de la mayoría, porque se habla mucho de ello, pero al final este desgaste no acaba apareciendo cuando se miden popularidades, cuando hay procesos electorales, digamos, como sea, tuvo los mayor número de votos en su coalición Morena, tanto en Veracruz como en Durango. Sí, digo, mantienen esas mayorías, sin embargo creo que sí hay que notar que ha descendido el porcentaje digamos, de preferencias ya efectivas electorales, por lo menos en lo que hemos visto en las últimas elecciones. Y yo creo que sí podemos vislumbrar un escenario complicado en términos de gobernabilidad, diría pues, por 3 causas. Una, creo que el tema de la delincuencia organizada sí está complicándose mucho en todo el país, no hay un estado que sea la excepción, no es un tema de colores partidistas, como bien dices, es un tema de Estado de Derecho, de gobernabilidad. Creo que se le tiene que poner mucha atención de parte de todos los órdenes de gobierno. El segundo tema, que sí es responsabilidad de Morena, que puede afectar la gobernabilidad, pues es las consecuencias que va a traer la reforma judicial, que están por verse, pero pues anticipamos, como muchos especialistas, muchos académicos, que pues puede haber un conflicto en la impartición de justicia y en el acceso a la justicia de las personas, temas de confianza en el clima de negocios, en las inversiones, como causa de esta reforma judicial. Y 3, pues temas sociales que siguen pendientes y que son muy delicados, especialmente el tema de salud, que pues en los últimos 7 años entró en una verdadera crisis en materia de abasto de medicamentos, de abasto de recetas médicas, de atención, y que pues sí puede costar mucho en términos sociales y que tiene que corregirse de alguna manera pronto. Oye, digamos, entiendo las aspiraciones, ¿no? Al fin y al cabo, una elección de qué se trata, de acceder al poder, ¿no? Sí. De acceder para ejercerlo. Te pregunto, Pablo, a ver, ¿qué vislumbras en el 27? Sé que está lejos cerca, ¿no? Y ¿tú crees que realmente hay posibilidades reales de que Movimiento Ciudadano pueda ganar el 30? Sí. A ver. Yo creo que Movimiento Ciudadano, como va, o sea, demostrando en sus gobiernos estatales y municipales que sabe hacer bien las cosas, que sabe hacer buena política, buenos gobiernos, demostrando en el poder legislativo, aunque sean bancadas minoritarias por culpa de las mayorías artificiales que se hicieron en las elecciones, pues demostrando que tiene una agenda. Nosotros en Movimiento Ciudadano tenemos un mantra que dice, las ideas también ganan votos, y así pues lo tratamos de acreditar en cada elección, en cada proceso.
Yo creo que elección tras elección se ha demostrado que la única fuerza política que crece es Movimiento Ciudadano. Estoy seguro que en el 2027 no será la excepción, porque además de las ideas, lo que tratamos de hacer es construir liderazgos regionales que tengan legitimidad, que tengan proyecto y que pues aglutinen a los mejores hombres y mujeres de sus comunidades. Yo creo que 2027 va a ser una buena aduana donde Movimiento Ciudadano demostrará pues, de qué está hecho y de que se va a convertir, sin lugar a dudas, en la segunda fuerza política nacional y en la única alternativa, que eso es lo importante, la única alternativa para enfrentar al régimen en el 2030. Porque el PRI y el PAN, desde luego, pues están en una debacle pues, indiscutible, me parece. ¿Cómo te explicas el alto nivel de popularidad de la presidenta? Si quieres está en 70, si quieres está en 80, pero tiene una popularidad que creo que es incuestionable. Sí. Y digamos, más allá de que las mañaneras pasen cosas que uno puede estar en contra o a favor, uno diga eso no es cierto, si es cierto, en fin, todo esto, ¿qué piensas de esto como un eje muy importante de gobierno? Si quieres heredada de López Obrador, de repente creo que hacen muchos vericuetos para no poner en evidencia el pasado, pero digamos, ahí en esta parte, ¿qué piensas? Sí, yo creo que desde luego está esta parte de la herencia del anterior gobierno, pero también, aunque pues nosotros señalamos errores de este gobierno y particularmente de la mayoría legislativa, tampoco negamos que la presidenta ha hecho cosas bien y que yo creo que eso es lo que también le ha granjeado este mantenimiento de la popularidad. Nosotros hemos reconocido pues hasta ahora cómo ha sobrellevado la relación, por ejemplo, con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que lo ha hecho pues sin exabruptos, con responsabilidad, y pues creo que eso también la gente lo nota, y en ese sentido pues creo que ha tomado decisiones que han sido correctas, que hemos reconocido desde el Movimiento Ciudadano, y que pues no le han costado en sus niveles de popularidad. Pero se mantiene. Por ahora. Por ahora. Bueno, a ver, ¿cuántas son las iniciativas para discutir en el periodo extraordinario? ¿El 6? Pues creo que como 22 por ahí. Pensé que eran 16. A ver, ¿qué es importante de todo eso? Y que, digamos, por más que haya una mayoría, si quieres, les pasan encima. Mucho que critica la oposición, la mayoría es, nomás son reactivos, no hacen propuestas. A ver, discutamos primero en lo general todo este asunto. Sí. Bueno, sobre el periodo extraordinario, si hay propuestas. Aquí en la Comisión Permanente, de la que yo formo parte, propusimos en la convocatoria del extraordinario 4 temas que no quisieron incluir los de la mayoría de Morena. Propusimos incluir el dictamen que ya está aprobado en comisiones de reducir la jornada laboral a 40 horas, que es un compromiso de la presidenta, que ya está aprobado en comisiones, que propuso Movimiento Ciudadano y que perfectamente se pudo votar en este periodo extraordinario. A ver, te atajo ahí. ¿Por qué crees que no se ha aprobado, se aprobó en comisiones y por qué no se lleva al pleno? Bueno, llevan 3 años postergándolo, ¿no? Primero dijeron que se necesitaba hacer más consultas, más consensos, que no era el momento. Yo lo que creo es que pues no quieren cumplir un compromiso que les puede resultar costoso en términos de la negociación con los sectores empresariales, pero lo que Movimiento Ciudadano sostenemos es que los derechos sociales, los derechos laborales no se pueden regatear porque el gobierno no pueda realizar el cabildeo o las negociaciones suficientes. Los derechos laborales tienen que reconocer y acreditar. Esta idea de la militarización que tanto se ha mencionado, pasa por varios lados, ¿no? Yo creo que nadie duda que es una civil quien encabeza todo esto, un civil quien encabeza la parte de seguridad ciudadana, pero también tenemos a muchos militares ya en los puestos de la administración pública, a muchos de ellos. En muchos casos no hemos encontrado que las cosas sean diferentes, en muchos casos, y ahí están las pruebas de ello. Pero te digo, a ver, esto si es como una tendencia. 2, uno entiende muy bien que la Constitución establece claramente que pueden ser sujetos de elección popular los militares dejando el cargo, En otro tiempo eran generales o militares retirados, ahora ya no, ahora ya siempre es así, siempre ha sido así, pero ha sido la tendencia que fueran militares retirados. Y en ese mismo sentido te diría, a ver, imagínate una Cámara de Diputados con, 40, 50 militares, por decirte algo. Porque además muy difícilmente perderán, O sea, si se meten ahí, si son de la mayoría. A ver, sobre esto reflexionemos. Yo nada más terminaré diciendo,
hay un par de leyes, que es el tema del sistema de seguridad y el sistema de inteligencia, que es donde un poco la oposición ha dicho que se va a utilizar al Estado para, que es el Estado, la ley espía que le decían. Sí. Mira, qué bueno, quédate en eso, a ver, tantitito, porque ya ves que Ricardo Anaya insistió mucho en eso. ¿Nos van a espiar? O sea, ¿tenemos un Big Brother que va a estar por aquí encima de nosotros como si estuviéramos en un cuarto? Por supuestísimo que no. Primero, porque ni siquiera hay la capacidad del Estado para hacer eso. Segundo, porque no es ni las atribuciones ni está dentro de la lógica del Estado hacerlo. Y tercero, se le dieron atribuciones específicas a la Secretaría de Seguridad Nacional para que pueda sí hacer intervenciones, acciones en encubierto, como vemos, como vemos en las películas, ¿no? Sí. Digamos aquí que el compañero viene y dice, bueno, pues él viene, consigue un trabajo y está en una encubierta. ¿Cómo quieren que ataquemos al narco sin eso? Sí. ¿Cómo quieren que tú lo sabes? A ver, ¿qué pasa con el ciudadano? Quizás ese es el asunto, ¿no? Porque yo entiendo lo que dices, es decir, parece de película, pero pues las películas, perdón, la realidad es mucho más ruda que las películas, ¿no? Pero a ver, te digo, ahí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con gente como tú y como yo? Sí. No es que Omar García Harfuch vaya a agarrar y va a decir, voy a espiar a Javier, y con plena impunidad lo puede hacer. No, a ver, aquí hay elementos y controles que tienen que ver con órdenes judiciales y carpetas de investigaciones que estén debidamente estructuradas por parte del Ministerio Público. La policía no va a poder, por juego, llegar e investigar, entrar a tu teléfono, como se ha dicho, ni ver tu ubicación. Eso se retiró del dictamen. Y eso nada más porque me extendí mucho en la primera parte. ¿Qué es el argumento que decían de la adenda? Decían que la adenda se había aprobado en comisiones un dictamen y como todas las peticiones que se habían hecho, vamos a decir, para descafeinar o las cosas que veían, sobre todo la oposición, peligrosas, se removieron del dictamen en una apertura y diálogo, y luego, como ya estaba enlistado el tema en el orden del día, se utiliza un formato que es adenda, que cambia un par de artículos específicamente para quitar el tema de que puedan entrar a tu teléfono, a la ubicación, sin mandato judicial, específicamente. Y lo que tiene que ver con los controles judiciales y de fiscalía, vamos a decir, o de ministerios públicos, para hacer todo este despliegue. Yo pongo el ejemplo del tema de mi mamá. A mi mamá, tú sabes que la secuestraron. Sí. No había manera, teniendo el celular de mi señora madre con ella, no había manera en que nosotros pudiéramos, que una autoridad simplemente entrara a buscar ¿dónde estaba el chip. Sí, claro. ¿Y eso por qué? Pues que no tiene la atribución y porque no tenías una policía ni una fiscalía que se aventara el tiro. Sí. Entonces, este tipo de atribuciones son en favor de la ciudadanía. Cuando tú me dices, oye, me van a espiar a mí, no. ¿Por qué? Pues porque necesitaría ser sospechoso, tener una carpeta de investigación, necesita haber un control judicial. ¿Qué es lo que ellos dicen? Para los temas excepcionales, que sí los va a poder hacer la Secretaría de Seguridad. El caso, ¿qué pasa si tu vida está en peligro y necesitan ubicar tu teléfono? Sí. Pues imagínate si necesitan la discrecionalidad contra los enemigos políticos. No hay discrecionalidad sobre los enemigos políticos porque solamente será en casos de urgencia, en cosas que tengan que ver con organizaciones del crimen organizado. Lo otro sería violar la ley. Lo otro sería violar la ley y es como llegar a violentar cualquiera de tus derechos fundamentales, como si te matan en la calle, es lo mismo. Sí. A ver, vamos al otro que te planteaba de los militares. ¿Hay una reflexión sobre eso, diputado? Sobre el tema de los militares, yo te lo dije la última vez que nos reunimos, fue una de las cosas que yo voté en contra. Nosotros presentamos una reserva para solicitar que los militares en activo no puedan ocupar cargos públicos. ¿Cargos públicos o participar de procesos electorales? ¿Las dos cosas? Las dos cosas. Porque los de retiro ya hoy, nosotros todavía en la legislatura pasada teníamos un general retirado, un almirante retirado, sí, que inclusive encabezaban la Comisión de la Defensa y de la Marina. Y claro, nadie mejor que ellos va a conocer el tema tan profundamente como lo harán ellos. Sin embargo, a mí me parece que un general, un almirante, un militar en activo, cualquiera que sea la Secretaría de la Adscripción, mete en complicaciones de intereses a quienes los vayan a hacer. Y yo lo he dicho con mucha claridad, y está el fantasma de los golpes de Estado. Por supuesto. Y además, este país
país se construyó en la transición, vamos a decir, democrática postrevolucionaria, con gobernantes militares civiles. Militares civiles, pero que tenían prácticas donde aquí no hubo una imposición del ejército tal cual, pero donde había prácticas, pues inclusive tenemos el tema de Álvaro Obregón y muchos otros asesinatos políticos de alto nivel, que había dudas de si había la participación del ejército de aquel entonces. Sí. Entonces, yo creo que no es sano, yo creo que México debe mantener su tradición de mantener estos límites, y tampoco veo la razón por qué dar este paso hacia adelante en permitir la participación política. ¿Cómo estás, Muy bien. ¿Sí? Estoy muy contenta. Hay una actividad muy fuerte en el Congreso. Se están haciendo muchos cambios y eso motiva porque hay posibilidad de plantear temas. Hay posibilidad de apoyar a la presidenta, la primera mujer presidenta en este país, con una agenda de género, agenda de justicia, en la que en lo personal creo que puedo apoyar. Así que me siento contenta de estar en una legislatura que coincide con este primer mandato de esta primera mujer presidenta. ¿Legislan al tono de voy derecho y no me quito o no? Mira, yo creo que este periodo extraordinario sirvió de ejemplo de cómo temas muy complejos, muy técnicos, que también han generado mucha expectativa, se pueden trabajar bien y a conciencia y escuchando las voces. Para todos aquellos incrédulos, decepcionados que decían los parlamentos abiertos no funcionan, hacemos propuestas y no le cambian ni una coma, eso fue falso. Veamos cómo se integró la reforma de telecomunicaciones, ¿no? Javier Corral, que fue quien estuvo encargado de conducir todos estos trabajos y que además tú y yo lo conocemos de muchos años, pues hizo un trabajo muy, muy importante para avanzar con escuchar y hacer correcciones. Se hicieron cambios sustantivos, ¿no? Por ejemplo, el caso de las atribuciones que originalmente tenía solo la agencia, bueno, fue una propuesta que vino de todas estas mesas y estos foros que hubieron para integrar un órgano colegiado y a mí me parece que era lo mejor, ¿no? Siempre este tipo de decisiones que tienen que ver con uso y manejo del espectro radioeléctrico, concesiones, sanciones a operadores, en fin, pues tiene que venir de un órgano colegiado. Es mejor, la pluralidad siempre va a ser mejor. Y este fue un cambio, por ejemplo, muy, muy importante. El derecho de las audiencias fueron temas que se manejaron en los foros y también se hicieron ajustes. Entonces, creo que esto fue una buena opción. La otra ley importante fue la de lavado de dinero, por ejemplo, ¿no? Esta, bueno, se le llama así ley de lavado, pero realmente es ley para prevenir las operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. Entonces, esta ley también, a mí misma me buscaron muchos notarios, personas interesadas en este tema y lo comentamos con la Comisión de Justicia del Senado, que es quien tenía también la redacción de esta importante ley, y se atendieron las reformas. A mí me lo dijeron apenas justamente el día que esta semana que lo discutimos en el Pleno del Congreso, me dijeron, la verdad, fue una ley ejemplo de cómo sí podemos trabajar y se hace eco de las observaciones. Entonces, yo creo que lo estamos haciendo. Habrá algunas otras reformas que generan controversia, pero creo que estamos haciendo un buen trabajo de escucha, de análisis y de avanzar en una agenda que plantea la presidenta. ¿Se va a espiar a los ciudadanos? ¿O cuando dice la presidenta es falso de toda falsedad? Realmente me sorprende la capacidad también pues de trampa, ¿no? De una narrativa tramposa que pueden pretender generar. Es decir, ya no se levantan todos los límites a las opiniones en cuanto a decir la verdad o mentira. O sea, yo sí puedo, digamos, me sorprende cómo se pueden plantar en un debate diciendo, exagerando los argumentos y mintiendo, porque esto es una mentira.
claramente lo revisé y de hecho aquí lo traigo. Las disposiciones de las que se quejan, primero, es una nueva ley, entonces no es que se hayan dejado intocadas algunas cuestiones, es una nueva ley, ¿no? Bueno, pero los artículos que señalan, principalmente la oposición, de que son los que establecen las facultades de espiarnos a los 109 mexicanos. y 182, creo, Sí, ¿no? el 183. 83, perdón. Que mantiene exactamente lo establecido en el artículo 190 de la todavía vigente ley, es exactamente la misma redacción. No cambia. Sí, o sea, lo único que se hizo es traerse, se modifican algunas cosas, pero se traen artículos que ya están en la ley vigente, ¿sí? Entonces, no es que sea una ley nueva por completo. Entonces, se habla de las obligaciones de los operadores que están obligados a cooperar en materia de seguridad y dice en los términos que establecen las leyes. ¿Cuáles son los términos? Pues el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que claramente te dice que por mandato judicial podrán intervenirse, solicitar geolocalización en tiempo real, etcétera. Eso no cambia. A través de un juez. Por supuesto. Okay. A ver, lo que se plantea es que, y entramos al otro candente tema, que es el del nuevo Poder Judicial. Y se habla mucho de que el nuevo Poder Judicial es como una especie de otro poder de la mayoría. A ver. Bueno, pero primero... Ese es un tema tuyo. Sí. Y la primera parte, entonces, decirle muy claramente, no. Los artículos que están criticando y están satanizando están hoy en la ley vigente y no ha habido un mayor problema sobre eso. Las obligaciones ya estaban. Imagínate que apenas estuviéramos poniendo en 2025 con los retos y desafíos que tenemos en seguridad, apenas estuviéramos poniendo la obligación de los concesionarios y de los operadores de apoyar en seguridad. No, esto viene de mucho tiempo atrás. Es más, desde que yo estaba aquí de asesor en el Congreso, cuando aquellas reformas de la Ley General del Sistema Nacional, la del 2009, sí, desde entonces previmos la cooperación, en este caso, en materia de telecomunicaciones. Ahora, el otro argumento es que ahora tienen nuevos jueces. A ver, la verdad, yo que he estado dándole seguimiento a esto, primero, está la mitad, solo se renovó la mitad de los jueces, ¿sí? Los otros para el 2027. Segundo, llegaron muy buenos perfiles. Gente, por decirte, en Oaxaca. Escuchando referencias, no conozco a todos, pero escuchando las referencias, llegaron gente que ha trabajado muchísimos años en la Procuración y Administración de Justicia. Entonces, que sí se ha hecho nuevamente, insisto, esta narrativa exagerada, etcétera, y que haya cosas que corregir. Yo sí creo que hay cosas que corregir en la reforma, que mejorar, ¿sí? Yo sí creo que si fue tanta la controversia en cuanto a los filtros, por ejemplo, de las personas que se puedan colar, yo sí propondría, y te lo puedo decir que hasta propondré, algunos cambios en los filtros. Javier Solórzano es puntual en sus interrogaciones, claro y asertivo. Al igual que estas hermosas instalaciones del Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec, podemos apreciar el enfoque y la perspectiva del pasado frente al presente, que sin duda es un deleite mostrárselo. Le pido quedarse, que en un momento regresamos. Javier Solórzano es conocido por hacer preguntas críticas y exigentes a sus entrevistados, especialmente en el ámbito político y social. Y es por eso que su enfoque permite que las entrevistas sean más que una simple conversación, sino que sean una plataforma para cuestionar y analizar hechos y situaciones. De ahí la importancia de estas conversaciones. Nuestro resumen nos permite extraer la sustancia misma de cada entrevista y mostrársela a usted para su análisis y comprensión de manera ágil y digerible. Y aquí, desde el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec, le mostramos el arte y la cultura que refleja nuestra identidad, misma que nos permite mostrar con orgullo lo que es México, un país por demás fascinante.
Continuamos con lo más relevante de Mesa de Diálogo con Javier Solórzano. Y estos procesos en donde, digamos, hay, de repente en la perspectiva de uno, dices, bueno, este estaba en el PRI y ahora está en la izquierda, dices, pues sí, ¿no? Sí pasó. Tiene como una lógica, ¿no? En otros casos no, para decirlo claro. Pero en tu caso, pues eres un hombre que tenía aguerrido, que estaba medio en la izquierda del PRI, para decirlo de alguna manera. En el ala de cambios. Sí, ¿no? Que luego se dio muy interesante con el 87, 88, con el ingeniero Cárdenas, ¿no? La tendencia democrática. Bueno, ahí me tocó vivirlo todavía dentro del PRI, porque yo llegué a la dirigencia juvenil del PRI en el 87. Ah, mira. Y me tocó la elección del 88. Sí. Pero luego ya me vengo a la ciudad a terminar la carrera y pues estaba todo el bullicio, toda esa efervescencia. Y la verdad es que sí me impactó, sí me cambió el chip, digamos, ¿no? Y cada vez pues me fui orientando hacia una línea más progresista y de cambios. Luego me vinculo a Luis Donaldo Colosio, creamos un movimiento de México Nuevo, me tocó ser dirigente nacional, conocer todo el país. Luego creamos el Parlamento de la Juventud del PRI, donde me toca ser el presidente fundador. Esto a nivel nacional, era como la Cámara, pero de los jóvenes del PRI de todo el país. De hecho, Oye, además era el PRI y los demás. Exactamente, y imagínate, era el cargo más relevante de un joven del PRI en el país. Sí, yo claro. Lo tuve a los 23 años. Y ahí pues muchos de los compañeros que están ahora en la Cámara pertenecen a esa generación. Mira. De ahí salieron gobernadores y muchos. Pero siempre ya con una idea de cambio. Y yo cuando se empiezan a dar algunos fenómenos en el país, realmente ya me fui alejando. Y yo finalmente salgo del PRI en el 97. A ver, venía de ser diputado local y líder del sector popular en mi estado. Allá en Coahuila. Tu relación con Colosio, ¿cómo era? Y al final supongo que su muerte de alguna otra manera sacude en lo personal, ¿no? Pero también sacude a dónde vamos ahora, ¿no? No, yo creo que la verdad a mí me marcó, porque imagínate que como un joven provinciano que llegaba a la ciudad, tratar con el presidente del PRI, tener acuerdos con el presidente del PRI, y que un día me dice, oye, necesito que armes un movimiento nacional, ¿te animas? Quiero esto de México Nuevo que has hecho aquí en la Ciudad de México, que lo hagas en todo el país. Eso estuvo interesante. Y me fui a armar en todo, y luego un día me dice, yo creo que ya sabía que se iba a ir a asesor. Sí. Me dice, te doy 2 meses para que hagas un movimiento y una asamblea nacional de jóvenes. ¿Dónde lo puedes hacer? Yo le dije, bueno, pues donde tengo mejores condiciones es en mi tierra, en Torreón. Dijo, hazlo. Y fue a Torreón, allá imagínate la sacudida ya a nivel local. No, pero además después nadie creía. Oye, después del antecedente de Salinas. Claro, sí, claro, ahí hubo un proceso, digamos, de recomposición. Ellos operaron también. Sí, bastante. Sí. Pero sí, realmente Colosio representaba dentro del sistema una esperanza de cambio y transformación. Sí, una manera distinta, ¿no? Y además, la verdad, era muy motivante porque inspiraba a la juventud. No me costaba trabajo cuando le decía, estamos con Colosio, es hacer el cambio desde adentro, es abrir una brecha. Y luego cuando viene lo de Lomas Taurinas, pues sí fue una sacudida todo. Sí, brutal. Y ahí regreso a mi tierra y soy diputado local. Entonces me ha tocado alternar. Este asunto de salir del PRI e irse a dónde? ¿Al PRD? E irse hacia dónde, ¿no? Yo ahí me voy con Andrés Manuel López Obrador. Él era dirigente del PRD nacional. ¿Y ahí? Yo lo busco. Y esto estamos hablando de 98. 97. 97, claro. De 97. Y me dice, está bien, adelante. Ya yo renuncio. Y así sin venir a Guava me dice, te vas de delegado a Durango. ¿A Durango? A Durango, digo, vecino de Coahuila. Sí. Que ya vivimos pues todas las más. Por eso ese PRI de Durango sigue siendo el mismo PRI del 98. Estamos hablando del 98. Termina eso y me manda a Tamaulipas. Ahí está ya más rudo. Más rudo. Ahí estuve en Reynosa, estuve en Matamoros. Más Reynosa y la ribereña. Y luego ya después sale él, se va, y ahí entra otra vez como un periodo de... Y entonces pues ya me adapto y seguimos caminando. Sí. Oye, a ver, todo este proceso, uno que siempre fue muy controvertido, de que estabas con
Morena y luego fuiste funcionario y luego sales en aquel proceso, ¿no? De Coahuila, que ha sido tan comentado, sales de Morena, y eres candidato del PT. A ver, hay todo, bueno, ya desde antes se veía, ¿no? Pero a ver, todo esto, ¿cómo fue? Ahora a la distancia, ¿cómo lo ves? No, mira, ¿Se rompieron lanzas con Andrés Manuel? No, bueno, de mi parte no, yo creo que pues fue algo disruptivo, digamos que no era parte de la ortodoxia, de la nueva ortodoxia. Ajá. Entonces sí fue muy... Pero en realidad te comento, Javier, yo nunca he militado en Morena. Yo era de Andrés Manuel López Obrador, de la 4T. Yo fui parte del gobierno legítimo en las épocas más duras. Sí, en el 2006. 2006, realmente ahí era casi un apostolado, predicar en el desierto. Sí. Me aventé ahí un buen rato recorriendo Coahuila, Durango, Chihuahua. Yo estuve en el plantón de Reforma. Pero te digo, realmente ligado a Andrés Manuel. No paso por Morena, porque yo antes estuve en Movimiento Ciudadano cuando fue aliado de Andrés Manuel. Luego ya Durazo me invita a la secretaría, pide acuerdo con el presidente, me nombra subsecretario. Estuve ahí 4 años. Pero un buen día me dicen, ve a la revocación de mandato, pide licencia y ayúdanos. Y la verdad es que fue una catarsis, porque los coahuilenses requerían una voz crítica frente a lo que estaba pasando y sigue pasando. Y entonces tomé la decisión de seguir, luego pues ya pasa lo que tú conoces. Y yo me vi en un dilema. Si le decía a la gente, adiós, si saben contar, no cuenten conmigo. Sí. O disciplinarme, entre comillas. La verdad es que Coahuila es el último estado donde está el PRI. Es un aberraris ahí ya en la nueva geografía política del país. Y yo tomé la decisión de estar con la gente. Y fue muy duro, fue muy duro, en ocasiones muy injusto, porque pues la verdad yo no tenía más finalidad que apoyar a la gente. Y frente a todo y contra todo, Javier, logramos sacar más del 14% de la votación. Nomás para que veas, Durango sacamos el 12%. Perdón, Veracruz. En otras condiciones, ahí no hubo persecución. ¿Qué ves de lo que estamos viendo todos? Bueno, estamos bien. Yo creo que políticamente el país atraviesa, Javier, por un momento muy interesante. Sin duda. Esta dificultad que se tiene con Estados Unidos y los problemas internos que está enfrentando este gobierno que encabeza la doctora, la verdad es que son retos excepcionales y momentos de definiciones, de ver cómo haces avanzar este proyecto con una forma diferente de ejercer el poder. Entonces es un reto importante aquí en el centro del país, pero también todos los estados de la República que tienen sus propios problemas, su propia dinámica, tienen sus complejidades, porque los estados todos son diversos y entonces la verdad este proceso que llevamos en el país es interesante y creo que puede consolidarse si hay decisiones que orienten y que ayuden a que la gente tenga mayor confianza, mayor certeza de que los problemas que enfrentamos encuentran solución. A ver, en un estado como el tuyo, como Michoacán, en donde hemos tenido un historial, ya ahora sí podemos decir, de décadas bastante rudo en materia de seguridad, la familia michoacana, luego la otra derivación de la familia michoacana, lo que pasa en la zona caliente, la Ruana, todo esto. Te pregunto, ¿cómo alcanzas a ver el problema de la seguridad, sabiendo que hay estados en donde el problema se agudiza más y se agudiza desigualdades sociales, etcétera, pero también por el tema de los grupos de la delincuencia organizada? Hay que alcanzas a ver, oye, y también una gran efervescencia política, y muchas veces dada por los propios, por las normales, ¿no? Por todo esto. A ver, ¿cómo ves, Raúl? Bueno, primero decirte que Michoacán siempre ha sido muy convulso. Y efectivamente hay, de hace mucho tiempo, más para que tengas idea, Michoacán es el estado que más interinatos políticos tiene. Mira. Y esta inestabilidad política que en Michoacán se ha dado en mucho, pues tiene que ver con toda la descomposición que hay y también con que se hagan del poder grupos fácticos que obviamente nadie queremos. Y por eso es importante que en este tema, particularmente de la inseguridad, aparte del concurso del gobierno federal, del estado y de los municipios, que los municipios son un eslabón muy débil, por cierto, y ocupan una estrategia específica, ya no, ni siquiera una estrategia general que tiene el país, pero ya más
precisa, más particular en cada uno de los estados y más regionalizada en cada una de las entidades, porque cada región de Michoacán es diferente, son por lo menos 10 regiones y cada una tiene características específicas. Entonces, yo creo que tiene que haber una estrategia general, una estrategia más particular en el caso del estado de Michoacán y regionalizada. Y en todas estas estrategias juega un papel importante, obviamente la autoridad, sus policías, sus autoridades de seguridad, los municipios, pero también la sociedad. Sí. O sea, los sectores sociales juegan un papel importante que en mucho se separan un poco. Los medios de comunicación, claro que son fundamentales, y el sector educativo es fundamentalísimo también, porque creo que desde ahí puede generarse una cultura importante. El sector empresarial es importante también, porque tienen que arriesgar, tienen que apostar por su estado y tienen que generar fuentes de empleo que permitan que no haya distracciones de los jóvenes hacia otros derroteros. Entonces yo creo que es una participación armónica de la sociedad toda que nos permite enfrentar el problema con consistencia y que la autoridad tenga también la confianza de la ciudadanía de que está haciendo las cosas correctamente y que actúe también escuchando a la gente, escuchando a todas y todos, porque en este tema todas y todos tienen información y creo que todas y todos podemos entender y saber y proponer algunas medidas que permitan que se vaya recuperando la paz en cada uno de los estados. Entonces, pues la verdad es muy lamentable lo que pasa en Michoacán, pero también pasa en todo el país. Sí. Entonces, así como te digo de Michoacán, te digo de todo el país. Yo creo que la estrategia plantada por la presidenta puede dar resultados. Sí, solo sí se comprometen también las entidades, los gobiernos locales, las policías estatales y los gobiernos municipales en la medida de sus posibilidades y los sectores todos de la sociedad en México. Oye, senador, a ver, bajo esta perspectiva, digamos, Morena, el PRD, ¿no? Ya tienen, ahora sí, ya tienen ya están viviendo el reclamo de la sociedad en su ventanilla, porque han gobernado durante varias ocasiones, ¿no? Desde Lázaro, y si quieres pasamos por acá con Leonel, luego de nuevo ahora con Alfredo, con el gobernador. O sea, me refiero, ahí hay una experiencia, es un poco como la Ciudad de México. Ya no hay manera de ver en el espejo retroscópico, sí, porque desde el 97 gobierna la izquierda o lo que se dice que es la izquierda. Ahí ¿qué ves de lo que ha pasado en Michoacán con los gobiernos PRD, que era lo que es hoy Morena, ¿no? Es decir, en el sentido, pues quienes gobernaban hoy están en Morena, ¿no? No estoy diciendo que son perredistas, son morenistas, pero ahí viene el origen, ¿no? Sí, la verdad es que son momentos diferentes, Javier, porque cuando gobernó Lázaro, tú recuerdas que el presidente era de Acción Nacional. Sí. Desde el 2000 Vicente Fox, en el 2001 Lázaro, y era de Acción Nacional. Luego gobierna también Leonel Godoy, también de Acción Nacional. La verdad es que Lázaro tuvo una relación más o menos buena, sí, yo aprecio así, con el presidente en su momento, con Vicente Fox, pero el doctor Leonel Godoy ya tuvo dificultades, porque había una fijación de parte del presidente de la República de hacer que su hermana fuera gobernadora, y entonces hubo un conflicto permanente que no permitió que se le diera continuidad. Yo aprecio algo que iba más o menos pacificando el Estado. Sí. Oye, y luego está lo del 15 de septiembre aquel. Sí. Bueno, el hecho de declarar la guerra de Calderón en Michoacán y luego el granadazo del 15 de septiembre son dos elementos también que descomponen mucho el Estado. Yo estuve un poco cerca porque era presidente de la Junta de Coordinación Política, como coordinador del grupo parlamentario de diputados en el Congreso Local de Michoacán, y estuvimos ahí pues con el gobernador de ese tiempo ayudando, contribuyendo a que se estabilizara el asunto. Y la verdad fue un momento muy complejo. Luego viene ya, ocasionado por este desgaste, la derrota del PRD en el 2011, llega Fausto Vallejo. En el periodo de Fausto Vallejo, 3 gobernadores. Jesús Reina, Salvador Jara, que finalmente concluye Fausto Vallejo su gestión. Y luego ya viene nuevamente Silvano. En el 2015. Ahora perseguido. Sí, ahora perseguido con todas las dificultades que tuvo. Yo creo que Silvano llevaba bien su gobierno los primeros 3 años, pero la segunda etapa tuvo también dificultades, se agudizaron los problemas, se desentendieron del gobierno y Michoacán nuevamente cae en un bache enorme. Y llega ahora Alfredo Ramírez Bedoya, que está haciendo un esfuerzo importante, pero que a juicio mío todavía faltan muchas cosas por hacer, porque hay muchos problemas que prevalecen. La inseguridad es fundamental en el terreno social, educación, salud, el campo, en el tema económico, que no ha salido Michoacán
de nada más ser productor y campeón en exportaciones en el país y en el extranjero, pero la verdad es que no hay valor agregado a los productos, no hay agroindustria que permita que la gente tenga acceso a más cosas. La verdad, Javier, tú conoces el estado, Michoacán es muy rico. Hombre, es es diverso, bellísimo. Culturalmente, Sí. geográficamente, tiene una riqueza inconmensurable, pero la verdad es que no hemos sido capaces de unificar a Michoacán, unificar a los michoacanos y plantearnos una ruta que nos permita el progreso de Michoacán, con el concurso obviamente del gobierno federal, porque ocupamos siempre que haya apoyo de los gobiernos federales. Sí. Y en esta etapa que te he dicho, poco apoyo por los gobiernos federales. Qué difícil es la movilidad en las ciudades, ¿no? Para entrar con el tema que te toca a ti directamente, entre el Valle de Baches y las dificultades de la movilidad, y luego épocas como estas de lluvias, a ver, ¿cómo ves las cosas para empezar por ahí? Pues mira, complicadísimo. La verdad es que sí. Como secretaria de la Comisión de Movilidad, pues estaba al tanto ¿Estás de... ahorita, perdóname, en la comisión permanente, ¿verdad? Sí, ahora estoy en la Comisión Permanente también. Sí, adelante. Pero le damos continuidad a las sesiones de las comisiones que quedaron en diputados. Bueno, ahí nos han llegado muchísimos casos. La verdad es que es tan complicada la movilidad y ahora la necesidad de llegar y evitar todo este tránsito ha causado, por ejemplo, el aumento en motocicletas, ¿no? Que también es un tema que tenemos como muy pendiente de regular, porque se han suscitado pues muchos accidentes viales derivado del incremento de motociclistas en la calle. También la preocupación de mejorar el transporte público, de darle realmente el presupuesto y la atención, el mantenimiento sobre todo al transporte público, llámese metro, llámese metrobús, trolebús, todo lo que es transporte público, que la gente pueda contar con un buen transporte digno, que sirva, que no les cause retrasos, que sea seguro también, ¿no? Aquí en movilidad pues metí una iniciativa que va enfocado a la mujer, ahora que es un tiempo mayormente marcado para la mujer, en el que queremos erradicar la violencia en todos los espacios públicos y en el transporte en general. Es un caso Oye, pues, de mucho trabajo. Digamos, el otro día platicaba con un destacado doctor ahí del Hospital General y me dijo algo que me sorprendió, que entre el 30-35% de las personas que llegan digamos, accidentadas, con problemas de traumatología, de estos vienen en motocicleta. Es una barbaridad, porque no hay una cultura vial en general. La verdad es que en México nos falta mucho. También los que andan en coche. Sí, desde luego, en general. Por eso digo que, o sea, somos partícipes todos, tanto los peatones, los de las motos, los de las bicis, el que conduce el autobús, todos somos responsables y todos estamos en esta situación de respetarnos y de tener una conciencia vial. Y claro, ahora que hay tanto auge por las motocicletas, pues se necesita regular, a mi punto de vista, y concientizar sobre todo, para evitar estos accidentes. Por ejemplo, que está en la ley, el que no vayan menores de 12 años, pero pues como ves motocicletas con 4 pasajeros, 2 niños y 2 adultos, es gravísimo. La verdad es que... Y luego está el otro asunto de las bicicletas. También las bicis, todos los accidentes. Que de repente los carriles confinados los usan también los motociclistas, a veces los propios. Es medio un caos no organizado, porque el caos luego está organizado, pero no es organizado. Pasa en buena medida en todo el país, ¿no? En las grandes ciudades sobre todo. Sobre todo, pero sí, yo considero que es un problema en todo el país. ¿Qué piensas que se puede hacer digamos, como para tener ¿qué será? Pues una especie de reglas claras sobre el tema de las motocicletas. Pues yo pienso que primero llevar un registro claro. Sí. Saber... es que las venden con una facilidad pasmosa. Claro, y luego la delincuencia también muchas veces se mueve en moto, ¿no? Claro, y entonces creo que como principio, pues una regularización en que exista un padrón en el de quién es de qué, ¿no? O la moto es de fulano, y tenerlos como bien registrados y además pues
pues tener este reglamento claro de reglas de viales, ¿no? Sí. De qué carriles puedes ocupar, cuáles no, si deben de ir en el centro, si puedes rebasar, que ya lo hay, pero siento que es desconocido, hay que comunicar, porque pues lo que no se conoce, la gente pues no lo hace, ¿no? Oye, ¿va de todas el Verde con Morena o no? Pues mira, estamos en la coalición, sí somos un respaldo a la presidenta y siempre lo hemos dicho que sí, que vamos con la presidenta. No sé, habrá temas en los que pues tenemos que defender lo que nosotros como partido queremos, ¿no? Y por la parte, un ejemplo, la parte verde, toda la parte ecológica, yo estoy segura que no estamos dispuestos a sacrificarla, ¿no? O a dejarla a un lado. ¿Logran meterle en la agenda de la mayoría la parte verde o la verdad no necesariamente? Pues sí, fíjate que yo siento, sobre todo en esta legislatura, que hay mucha más apertura y mucho más interés sobre el medio ambiente, la biodiversidad, el cuidado del planeta en general y todo lo que implica y el cambio climático. Creo que sí, que ahora creo que estamos como en un tiempo en el que es parte de la conciencia de todos, o debería de ser, y empezar a ser parte de la conciencia de todos el cuidar el medio ambiente. Sí, pienso uno también mucho que las nuevas generaciones traen como otra agenda en sus vidas, ¿no? Y estos temas les son fundamentales. Les importa a veces menos la política que todo lo que tiene que ver con la naturaleza, etcétera, ¿no? Sí, hay mucho interés, hay mucho auge y la verdad es que está habiendo mucha información y muchos eventos y muchas campañas para atraer a la gente y concientizar y cuidar el medio ambiente, que realmente pues es fundamental. Viene el nuevo periodo ordinario de sesiones a partir del 1 de septiembre. Como un tema, como un asunto importante para iniciar la conversación, te diría, ¿qué se va a discutir ahí? Ya luego iremos al detalle de algunas cosas, pero digamos, yo te diría, para Morena, que es importante en el siguiente periodo ordinario, acá hablo de aquí del Senado, serán algunos asuntos que son Cámara de Origen, serán otros que les caerán y serán otros que propondrán. Bueno, primero, el 1 de septiembre viene el informe de la Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en donde hemos visto un gran desarrollo económico, en donde hemos visto que gracias al bienestar, pues se ha logrado que más de 11 millones de personas salgan de la pobreza. Esto nos lo dice la encuesta de ingresos y gastos, que nos dice que, bueno, en un promedio, un 25% de las personas de nuestro país, aumentó un 25% su ingreso, y de los más pobres el 36%. Esto es el logro que realmente queríamos, que las personas salieran de la pobreza. Entonces, el 1 de septiembre, nosotros entrando al periodo de sesiones, tenemos la glosa, ¿no? Entonces van a venir a comparecer los secretarios y vamos a estar con ellos, pues... Van a venir los secretarios y secretarias a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados, porque los diputados se quejaron de que no fueron en el pasado informe. Yo espero que así sea. Nosotros estaremos listos para recibirlos, cuestionar y confirmar la numeralia que nos da los resultados de la presidenta. También el 1 de septiembre vamos a tener un día histórico aquí en el Senado, porque viene el magistrado presidente electo históricamente del Poder Judicial Federal, con todos los jueces, juezas, ministros, ministras que fueron electos, y les tomaremos la protesta. Más de 800 personas estarán en el Pleno. Ya vino el magistrado presidente y pues se organizó para que pudiéramos tener este evento. Ahora, en cuanto a las reformas, yo creo que la madre de las reformas del siguiente periodo será la reforma electoral. Sabemos que hay muchas cuestiones, vamos a escuchar, habrá un parlamento abierto en el que definitivamente pues escucharemos a todas las voces, pero en donde pues nos queremos centrar en la reducción de los plurinominales y también en pues la reducción del financiamiento a los partidos políticos. ¿Se va a reducir en este proyecto
bueno, estamos debatiéndolo, ¿no? Se va a debatir, pero se va a reducir el número de legisladoras y legisladores. Es la idea. De los 500 va a haber menos, etcétera. Somos el país que tiene como la tasa más baja de legisladores en el mundo, teniendo en comparación con la densidad de población, 128, 29 millones de habitantes. Sí, pero ¿Valdrá la pena? Yo creo que no una eliminación, porque estoy muy de acuerdo en que tenemos que escuchar a todas las voces de este país, sin embargo, sí en una reducción. Sobre todo, creo, en Cámara de Diputados y, bueno, hacer un verdadero federalismo aquí en el Senado. ¿Cómo quedaría la representación del país bajo esas circunstancias y siendo, ahorita que estamos divididos en distritos y los distritos tienen una cobertura que a veces incluso los distritos no alcanzan la gran cantidad de espacio, de territorio que se tiene? Hay distritos muy grandes que tienen un solo legislador. En cuanto a diputados, ¿no? En cuanto a senadores, pues somos representantes de todo nuestro estado, pero creo, después de escuchar a todos los grupos, voces, representantes políticos, etcétera, en este Parlamento abierto, que debemos de respetar las voces de las minorías, que así fue finalmente como crecimos y pudimos llegar al poder. Entonces, yo estoy muy de acuerdo en que todas las voces se escuchen. Sin embargo, también creo que es una realidad, y me apena decirlo, pero es una realidad que con menos podemos hacer el mismo trabajo, ¿no? Con menos legisladores podemos tener la misma productividad y escuchar o representar todas las voces del país. ¿Y se tendrá la misma representatividad nacional con menos legisladores, pregunto? Pues desde mi punto de vista, sí. Desde mi punto de vista, sí, porque pues están por elección popular, ya hay una representación de absolutamente todos los distritos. Ahora, para complementar, tendremos las voces de los plurinominales. Solo desde mi percepción, veremos cómo queda la discusión final, pues habrá menos plurinominales. La historia nos permite saber de dónde venimos, cómo nos conformaron y quiénes somos. Y caminando por estos pasillos del Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec, revivimos los pasos de hombres y mujeres que aquí vivieron, transitaron en diferentes épocas y pasajes de la historia de México. Gozaron, sufrieron y modificaron nuestra historia. Regresamos, no se vaya. La legislación política en México está compuesta por un conjunto de normas y leyes que regulan el funcionamiento del Estado, las instituciones públicas y la relación entre los ciudadanos y el gobierno. En su núcleo se encuentra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece los principios fundamentales del país. En Mesa de Diálogo pretendemos dar a conocer en perspectiva la postura política e ideológica de cada legislador participante, cada senador y diputado que expone sus propuestas. Esto con el fin de que el público televidente esté informado y conozca el quehacer legislativo de primera mano. En este resumen le mostramos la esencia de estas entrevistas y este marco esplendoroso del Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec es solo una muestra de que el canal del Congreso quiere presentar la grandeza de México y del Congreso de la Unión. Veamos la última parte de este resumen de Mesa de Diálogo. ¿Cómo debe resolver Morena todo este entuerto de los viajes? ¿Qué has pensado? Te he visto en varios lados hablando de ello, pero si te lo pregunto es porque, digamos, yo he insistido en que no se puede generalizar, pero el problema es que es significativo por los personajes a los que has hecho referencia. No le demos vuelta, particularmente a Andrés Manuel López Beltrán. Sí. A ver, yo empezaría por decirte que claramente hay, y no lo podemos dejar de mencionar, una estrategia de linchamiento mediático, ¿no? Y de la oposición en estos casos específicos.
Es decir, hay una amplificación de la situación. Estamos hablando de fotografías de personajes muy específicos, de fotografías de personas que sí estaban viajando, que sí no estaban viajando. Y yo siempre he hecho una comparación que me parece relevante, Javier. Una es, ¿por qué decimos que no somos iguales? ¿No? Bueno, lo decimos porque en el pasado, y tú no me vas a desmentir seguramente, estos viajes se hacían con cargo al erario. Te voy a dar 2 ejemplos. El presidente Felipe Calderón en varias ocasiones llevaba unas comitivas gigantes que lo acompañaban en el avión presidencial, y lo propio y lo mismo hizo Enrique Peña Nieto también en el TP-01, Dreamliner. Y si me apuras, y este gran Madrid, avión. Salinas. Y bueno, y de ahí para atrás, ¿no? Y nosotros efectivamente venimos como un movimiento de lucha social de años, criticando este tipo de cuestiones. Es decir, una crítica permanente a que no pueda haber un gobierno rico en un pueblo pobre, ¿no? Entonces entramos en la primera parte. Oye, los personajes que hoy son de alguna forma mencionados en los medios de comunicación, ¿lo hicieron con cargo al erario público? No. Por lo menos hasta ahorita es lo que parece. No. ¿No? ¿Es correcto? ¿No es correcto? Me parece que quien ha resuelto mejor esta premisa es la presidenta de México, cuando dice el poder es humildad. Y cuando dice actuemos, como lo decía Benito Juárez, en la justa medianía, ¿no? Porque al final de cuentas, los liderazgos de este movimiento estamos sujetos al escrutinio público. Y tenemos que reconocer que somos parte, efectivamente, de un modelo de políticas públicas distinto a lo que venía, ¿no? En el pasado. Que tenemos un sistema de creencias ideológico que impulsa otro tipo de políticas públicas que tienden a beneficiar a la gente que menos tiene. Y en ese orden de ideas me parece que la congruencia es importante siempre, ¿no? Pero no hay que dejar de decir y de mencionar que efectivamente tenemos la responsabilidad, por un lado, de cuidar a nuestro movimiento, ¿no? Y de ponernos exactamente en esta idea de qué puede provocar cada una de nuestras acciones. Eso porque, es importante. porque yo podría, Javier, hoy venir a esta entrevista quizás con un reloj de 200,000 pesos. Y podría porque mi pasado es empresarial. Y podría porque quizás puedo, ¿no? Pero, ¿en serio? Estar en un movimiento como Morena, en donde hemos luchado por años por incrementar el salario mínimo, donde tenemos gente que sigue hoy estando en la pobreza, aunque hayamos sacado a 10.5 millones de mexicanas y mexicanos, en donde hemos promovido un discurso de austeridad republicana. ¿Sería congruente que yo trajera ese reloj? Pues no. Entonces el dilema está en no si puedo o no puedo, en la congruencia que tengo con este movimiento, ¿no? Y en ayudarle a la presidenta también, y en el mensaje que tenemos que mandar también. Y no es un tema de hipocresía, es un tema de tomar una determinación de vida. Porque si voy a ser yo un diputado federal y me voy a dedicar al servicio público en un movimiento que representa ciertamente una lucha por tener mayor igualdad social, por tener prosperidad compartida, por beneficiar a la gente que menos tiene, pues los mensajes tienen que ser de congruencia, de humildad. Y por eso me parece que la presidenta lo hace muy bien cuando dice el poder es humildad, ¿no? Y en ese orden de ideas, pues lo que han hecho estos referentes que se han visto en varios lados del mundo, pues no es un delito. No lo es. No, creo que no. No es tampoco un acto de corrupción, ¿no? No es tampoco un cargo al erario público, no lo es, ¿no? ¿Tienen derecho a vacacionar? Pues por supuesto. ¿Pueden ir a otro país distinto? Pues sí, siempre y cuando lo paguen de forma justa y correcta, ¿no? Pero sí me parece que tenemos que tener muy claro que hoy estamos en el escrutinio público. Que hoy nos vigilan, ¿no? Y en ese orden de ideas, Javier, pues hay que tener cuidado, hay que cuidar el movimiento. A ver, cuestiones que han surgido, que se han convertido en polémica. Yo creo que, yo te diría, ¿el ejercicio del poder le está sacando problemas o errores a Morena? No, a ver, yo diría que Morena tiene muy clara su agenda política. De hecho, nadie como nuestro gobierno construyó
una plataforma primero político-electoral a través de diálogos por la transformación de qué íbamos a hacer durante los próximos 6 años y tenemos muy claro qué queremos hacer. La agenda legislativa incluso está cargada de reformas constitucionales que tienen un plan y una visión de gobierno muy clara, ¿no? Lo que yo veo alrededor de esto que sucede de pronto tiene que ver con intereses que se han visto afectados. Porque si hay intereses que se han visto afectados, hay que reconocerlo. Es decir, el poder antes estaba aliado con el poder económico. Se tenía la creencia de que la riqueza y la prosperidad se daba primero beneficiando a los que más tenían y que en este triángulo tendría que llegar allá abajo todo lo demás. Que el Estado había que debilitarlo, ¿no? Y debilitando al Estado y haciéndolo más barato, entonces los privados iban a encargar de generar este bienestar y esta prosperidad. Cuando lo que hemos visto es que lamentablemente en el pasado se aprovecharon de esta situación. Las reformas constitucionales fueron fundamentalmente entreguistas, la reforma educativa, la reforma energética, y iban mucho más a la tendencia de debilitar al Estado. Un movimiento como el nuestro cree que tiene que haber un Estado fuerte, por supuesto, un Estado que pueda garantizar igualdad social, que pueda garantizar, por supuesto, que la gente viva en mejores condiciones, que haya una intervención fuerte del Estado para que a través de políticas públicas como los programas de bienestar, por ejemplo, de políticas públicas, por ejemplo, como el incremento al salario mínimo, de políticas públicas de proyectos de infraestructura que sí concluyan, que sí beneficien a zonas específicas, como los polos de bienestar que van acompañados del sector empresarial y, por supuesto, evitando la corrupción y evitando la condonación de impuestos que antes se daba en el pasado, se puede lograr mayor prosperidad compartida, ¿no? Y entonces, este gobierno, el gobierno de la transformación, pues lo que tiene es una agenda clara y tiene pues muchos adversarios que estaban acostumbrados a sacarle provecho al poder económico, al poder político y, por qué no decirlo, incluso al poder judicial. A lo mejor convendría que entráramos directamente con el tema de directamente con el tema del huachicol, ¿no? O sea, porque pero que hablemos de la reforma electoral. Pablo Gómez dice que se aplica el criterio de aritmética y pues no me parece, viniendo de Pablo Gómez, lo mejor, pero bueno, tú nos dirás qué piensas. Pero entremos con el huachicol. A ver, ¿qué piensas de todo esto que ha sucedido? Que se nombre, que esté un secretario de seguridad de un estado, que el gobernador ahora sea senador, que Morena haya sido sacudido internamente, que la Marina haya sido sacudida internamente, que altos funcionarios, que incluso se habla de hijos del expresidente. ¿Cómo ves todo, Pepe? Bueno, lo veo muy complicado. Yo pienso que el huachicol fue la gran fuente de financiamiento de muchos actores políticos. Mira. Inicialmente, pues, del que se llama el rey del huachicol, Carmona, pues era gente de cabeza de vaca. Él gana la gobernatura, él juega precisamente contra Eugenio y después contra el doctor que entró cuando falleció su hermano. Sí, claro. Él entra relevando al PRI en el gobierno, precisamente con estos apoyos. Él pues es un presidente, él ha sido presidente municipal en Reynosa, que Reynosa y esa zona es la zona, podríamos decir que la zona privilegiada del huachicol, lo que es Laredo y Reynosa. Yo creo que todos ellos están involucrados. Pero luego entraron los otros que los mencionan, ¿no? A otros que también ya de Morena que estuvieron ahí. Que yo creo que eso fue una gran fuente de financiamiento. Ajá. Y ha sido una gran fuente de financiamiento de la delincuencia. Y en ese tema de la delincuencia se han visto embarcados también algunos actores políticos. Eso, y algunos funcionarios, algunos gentes de las aduanas, y ahora pues hasta gente de la Marina, porque se le dejaron algunas tareas a la Marina en el tema de las aduanas, pero había que señalar que esas aduanas fundamentalmente estaban ligadas con el tema del ejército, porque todo lo que era las aduanas del norte le tocaban al ejército y los puertos, el de Tampico, el de Altamira le toca a la Marina, igual que el de Manzanillo. Entonces yo creo que ahí como que Andrés Manuel hizo una distribución
dependiendo del tipo de aduanas, le dejó a la Marina el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pues yo creo que es un asunto muy grave, pero aquí lo que hay que detectar es que este tema fue la gran fuente de financiamiento de muchas actividades políticas y de la delincuencia también. La delincuencia se financió con el tema del huichacol enormemente, o sea, tienen un volumen de ganancias impresionantes. Y la información que yo tengo es que gran parte de las gasolinas y de lo que pasa precisamente de Houston, Estados Unidos. El puerto de Houston es un puerto petrolero, ahí es donde están las refinerías más importantes de los Estados Unidos, y ahí es donde se compra el huachicol, el petróleo, la gasolina, el diésel, y ahí precisamente estos grupos tienen parques de pipas y de equipos para traer el huachicol a la Ciudad de México. Entonces, yo creo que hay muchos involucrados, yo creo que no han caído todos los que están metidos ahí. Oye, te pregunto, José, del pasado y del presente. Sí. O sea, los que no han sido todos, todavía está este proceso de investigación que incluye el pasado e incluye al presente, digo. Así es. Al presente. ¿Por qué es tan disputado Tamaulipas? Sí. Tamaulipas es tan disputado porque es la frontera con Texas. Texas es el principal productor de gasolina, diésel en Estados Unidos, y es el principal productor también de gas natural. Entonces, es una gran fuente de energía Texas para México y para los Estados Unidos. Es la principal fuente de energía. Por eso es importante Tamaulipas. Cuando fue gobernador Cabeza de Vaca, pues Javier Lozano se fue a trabajar allá. El que estaba en comunicación social con Felipe Calderón se fue a trabajar allá. Roberto Gil también trabajaba allá con Cabeza de Vaca. O sea, todo el equipo de Felipe Calderón se fue a refugiar para allá, porque es tanto el volumen de recursos, sobre todo de los giros negros, pudiéramos decir, que desde ahí se puede lanzar una candidatura a la presidencia de la República. Gran parte de la guerra sucia, de los bots, de la guerra sucia en las redes, ¿de dónde se financia? Yo creo que ahí se financia una parte importante de la guerra sucia. Entonces yo creo que es muy importante parar. Ayer se hablaba de mucho dinero, de la evasión fiscal, del huachicol fiscal, de lo que se va se hablaba creo que de $40,000 millones, de la evasión fiscal que genera el tema del huachicol fiscal. O sea, estamos hablando de que en Tamaulipas se encontraron 10 millones de litros de diésel de gasolina. Acá en Baja California se agarraron otros, creo que fueron 5 millones. En Coahuila se agarraron 15 millones de litros. Pues todo eso pasa fundamentalmente por esa frontera. Y yo creo que es muy importante ahí el ataque a este problema de corrupción y de impunidad que es el huachicol. Hoy que se está atacando el huachicol, que se está atacando el fentanilo, ¿cuál es el delito que está creciendo? La extorsión. Porque la extorsión hoy, la delincuencia ya generó sus propias empresas y se dedican a ellos a vender la cerveza, a vender el cigarro, y la gente que no le quiere comprar en las tiendas el cigarro, pues los amenazan. Sí. O se vende el cigarro de la delincuencia y se vende la cerveza y el alcohol de la delincuencia, o no se vende. Sí. Entonces, hoy tenemos un problema del crecimiento de la delincuencia. Pero en el huachicol, yo espero que se haga la investigación a fondo. ¿Qué ha pasado en esta comisión que tú encabezas a lo largo de, pues ya llevamos más de un año, estamos cumpliendo el año y mes de la presente legislatura? Porque luego son asuntos que no son tan fáciles, ¿no? Como de poder materializar. ¿Cómo van las cosas, Me parece que comenzamos de una manera muy activa y culminamos el primer año también de manera muy activa. ¿Por qué lo comento? Pues primero fue precisamente la posibilidad de haber nombrado a quien quedara como titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y cerramos el año justamente nombrando al Consejo Ciudadano
para el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Entonces fueron 2 convocatorias en las que se tuvo participación básicamente de todo el país, se registraron muchísimas personas, estuvimos realizando una gran cantidad de comparecencias, todos los perfiles fueron, pues la verdad, bastante preparadas, y en ese sentido consideramos que se ha hecho un trabajo bastante amplio, también mucha coordinación evidentemente con la Secretaría de Gobernación, y eso pues obviamente sumándole todo el trabajo propio de la comisión. A ver, senadora, sé que lo sabes, pero fue harto polémica la designación de la presidenta, porque además había gente que acorde a esta revisión que hicieron de los perfiles, no ocupaba ni por mucho de los mejores perfiles ella, ¿no? Había 3, 4 adelante. ¿De esto qué piensas? ¿Acabó decidiendo la política o acabó decidiendo el mejor perfil? Me parece que un poquito estamos inmiscuidos en todo el ámbito político y evidentemente también se tienen que tomar en cuenta algunas opiniones. Sin embargo, también es necesario comentar que la Comisión de Justicia sacó una evaluación propia. La Comisión de Derechos Humanos también estábamos haciendo lo propio. Entonces, dentro de todos los perfiles que se tenían, por ejemplo, recuerdo mucho que formó parte de la terna a la compañera Nacheli, sí, que además pues es justo uno de los perfiles más atractivo, que sonaba muchísimo y que en su momento pues se llegó a considerar, ¿no? Forma parte de esta terna, sin embargo, pues también hay decisiones que se tienen que tomar y pues es también parte de ello. ¿Tú estabas a favor de esa decisión? A mí me parece que se tenían muchos parámetros, que también eso hay que considerarlo. A ver. De pronto no se sabe tanto a la luz o no se conoce todo el trabajo que se ha venido realizando. Yo en su momento le llegaba a comentar a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿por qué no dar a conocer más el trabajo que están haciendo desde acá? ¿Por qué no generar que se sepa qué es lo que se está realizando? Y entonces, pues también hay que comprender esa parte. Me decían de pronto, es que no soy un perfil muy mediático. Está bien, lo comprendo. Sin embargo, pues es una dependencia y es importante que las mexicanas y los mexicanos sepamos qué es lo que se está trabajando desde allí. Entonces, creo en gran medida que mucho también ha sido eso. Pero ¿no tienes la impresión, digamos, un poco tratando de recordar en la memoria, ¿no? Muchas de las cosas se dijeron previo a la designación, a la ratificación de la presidenta, de la actual presidenta, que hubo muchas cosas que fueron muy críticas hacia la comisión, muy pasiva la comisión en algunos asuntos de primera importancia? Bueno, justo me parece que tendríamos que retomar también que la Comisión Anterior de Derechos Humanos aquí en el Senado estaba presidida por el PAN. Entonces, de pronto, ahorita lo que nosotros estamos queriendo hacer es todo lo contrario a lo que se hizo en la comisión anterior. Es decir, de entrada sí trabajar y sí dar resultados. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues manteniendo precisamente el vínculo Ahorita en este momento nos ha pedido precisamente la CNDH que empecemos a realizar algún tipo de comparecencias de algunas personas o de algunas dependencias, mejor dicho, y esto pues con la finalidad de ir dando resultados a todas las quejas, a todas las denuncias de alguna manera que ha hecho la ciudadanía. Entonces me parece que también es eso, empezar a trabajar y a coordinar. Sí. También ahí entiendo, ¿no? Que es cómo funciona esto, en fin, pero parecía una imposición, ¿eh? Parecía. Digo, no soy quien, claro, estoy afuera, no estuve dentro como tú, pero parecía una imposición, ¿no? Pero bueno. Pues sí, parecía una imposición, pero al final del día, a diferencia de la legislatura pasada que tuvieron allí sus que veres en cuanto a realizar la votación en más de una sola ocasión, en esta legislatura se logra solamente a la primera y eso habla también de una muy buena coordinación al interior de los grupos parlamentarios. Estaba la decisión tomada, ¿no? Oye, a ver, déjame plantearte, senadora, si tú, digamos, si pudieras revisar, pudiéramos revisar de manera autocrítica, crítica,
todo el tema de derechos humanos en el país, cuando tenemos desaparecidos, tenemos temas de inseguridad, violencia, en fin, feminicidios, en fin, ¿cuál sería el estado de salud que encuentras desde el Senado respecto a este asunto? Bueno, me parece que definitivamente y afortunadamente también nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ha partido del reconocimiento. Tenemos que reconocer que hay una crisis, que existe un problema y a partir de allí empezar a generar las soluciones. La mañanera de todos los martes abordan justamente el tema de seguridad. Entonces, yo alcanzo a observar que el gobierno federal para nada dice o disfraza la realidad. Esa es me parece, un factor importante y determinante en poder generar y transformar todos los cambios sociales que se necesitan. Y por otra parte, cuando tú me hablas del tema de salud, pues evidentemente estamos abordando básicamente lo que me parece que está haciendo muy bien la Secretaría de la Mujer, que se está yendo a los territorios, que está escuchando a las mujeres y que la mayoría de las mujeres está diciendo, está verbalizando que están viviendo una violencia, pero no lo sabían. Conversando con legisladores, ellas y ellos de oposición, algunos que tú conoces e incluso conviviste con ellos, claro, hay esta idea de que no se discuten los temas, que se hace como que se discuten los temas, que se escucha pero no se atiende. Y esto lo digo por temas, la ley de amparo, lo que está discutiendo ahorita muy importante, que indirectamente seguramente tendrá que ver contigo, que es el tema de la ley de aguas, claro, las dos propuestas, lo que pasó con el tema del Poder Judicial. A ver, ¿cómo responderías a esto? Que todos en campaña tuvimos una agenda legislativa, hicimos propuestas y ninguna de las propuestas que hoy estamos discutiendo está fuera de la agenda legislativa, número uno. Es decir, teníamos todos la posibilidad de posicionar la visión de país que cada uno tenía y cómo resolver esos problemas. La verdad es que nosotros, el plan C, por ejemplo, en cuanto a la reforma judicial, fue un tema que abundamos en todos los espacios, en todos los mítines, en todas las reuniones, en todas las mesas. Hubo la posibilidad de que ellos hicieran planteamientos que no hicieron. Y finalmente, cuando las reformas se presentaron, nosotros sí tuvimos espacios de discusión. Yo no te voy a decir que unas han sido más rápidas o con menos tiempo que otras, pero todo esto estaba en una mesa de agenda legislativa que fue presentada con tiempo. Yo no entiendo por qué hoy ellos se llaman a decir que no tuvieron tiempo o que no tienen tiempo de reaccionar. Lo que pasa es que ellos quieren, con una minoría, tener y imponer algunas ideas que ya estaba claro que no iban a hacer porque, insisto, quedaron claras desde la presentación de nuestra agenda legislativa. ¿Pero deberían de existir consensos mayores de los que existen hasta ahora? A ver, es que fuimos claros, no va a haber un consenso porque tenemos dos ideas diferentes de país. Entonces, ese consenso difícilmente se va a dar. Sí dialogamos, sí exponen sus ideas, han sido una oposición dura, ¿no? Desorganizada, por cierto, sí, pero lo duro no se les quita, ¿no? Y a veces hasta intransigente, pero es que son dos visiones de país. Hay cosas en las que podamos acordar algunos temas, pero hay cosas en las que no, porque quiero insistir, no, las visiones nunca van a poder llegar a un consenso. ¿Cómo ves todo el proceso después de pues ahora sí que desde el 2015 a la fecha, ¿no? Y diría yo, particularmente 2018, ¿no? En donde Morena ya gobierna. Vienen gobernando desde el 2015 e indirectamente con PRD, que luego se convirtió en Morena, incluso algunos priistas que se vinieron para acá, panistas, en fin. ¿Cómo ves la gestión de Morena en la gobernabilidad de este país? Porque de repente se acusa que hay muy poca autocrítica respecto a lo que sucede al interior de la gobernabilidad de Morena en todas las dimensiones, desde presidencia, gubernaturas, presidencias municipales y legislativo. Bueno, yo quisiera empezar, ya que tú me pusiste el parámetro, de empezar desde el 2015. A ver. La oposición dejó de estar cercana a la gente, número uno, nunca consensaron con la gente, estaban
en una idolatría tremenda desde el 12, ¿no? Empezaron a pensar que el mundo les pertenecía. No pararon todos sus temas de corrupción, al contrario, los incrementaron, siguieron haciéndose ricos ellos mismos. Algunos políticos, por ejemplo, pues hoy son los grandes empresarios, ¿no? Y entonces ellos no frenaron eso, alejaron también el mentoraje de algunos de sus actores que hoy, por cierto, ya no militan en sus filas, los hicieron a un lado y llegaron una camarilla de gente que pensó que se podía tragar el mundo a puños. Eso los tiene hoy en la derrota que los tiene. Se alejaron de las causas, vieron sus propios intereses y se alejaron de las causas, número uno. Me parece que, quiero insistir en el mentoraje, me parece que abandonaron, por ejemplo, el uno que supiera uno adulto, grande, con otro joven, digo, ¿no? Hoy, por ejemplo, llama la atención a ver a Enrique Lamadrid en el PAN renunciando al PRI, ¿no? O sea, y una serie de cosas que han pasado. No somos el único país en donde esto sucede, ha pasado en otras partes de otras latitudes del mundo, ¿no? Quisiera también comentarte que además, efectivamente, llega el presidente López Obrador después de haber estado visitando el país. ¿Qué llama la atención de él? Por ejemplo, a mí en lo particular, que no dejó de visitar un solo municipio del país, es decir, se fue de lo particular a lo general, articuló, buscó, vio perfiles y lo suma al movimiento para poder construir este gran triunfo en el 2018. Yo creo que sí hay voces en todo el movimiento, ¿no? Voces discordantes, voces diferentes. Algunos aceptan la llegada de algunos como nosotros, que nos fuimos incluyendo al movimiento, en mi caso en el 17, otros antes, otros después, pero nos fuimos sumando por falta de oportunidades o porque no estábamos de acuerdo con las cosas que estaban sucediendo en nuestros institutos. Y llegar y sumar a lo que soñábamos estar cerca de la gente y trabajar con ellos en una visión más amplia. Hoy yo, insisto, yo sí creo que hay voces discordantes, el movimiento no es uniforme, hay quienes piensan de una manera, hay quienes piensan de otro, porque habría que entender entonces que Morena más que un partido es un movimiento en donde precisamente tiene esas vertientes de pensamiento diferentes, ¿no? Eso pudiera yo abonar a lo que me comentaba, a la pregunta, ¿no? Ajá. Ahora, el tema del ejercicio del poder, ¿cómo crees que les haya ido hasta ahora? Porque yo creo que podríamos estar de acuerdo en que un problema que sigue cruzándonos como nación y que no se ha erradicado es el tema de la corrupción, ¿no? Claro. Que se han visto cosas en el pasado sexenio, en o ligadas un sexenio con otro, con personajes señalados, pero todo apunta a que hay cosas que están pasando con personajes y con el gobierno, con los gobiernos de Morena. Los temas de la corrupción en el país, claro que siguen sucediendo porque siempre va a haber gente buena y gente mala en todos los espacios, en todos los movimientos. Eso no se va a acabar por un decreto, ¿no? Es la esperanza del partido en el poder hoy de Morena que la corrupción se erradique. Por supuesto que es un sueño y es un anhelo de la gran mayoría de los militantes de este movimiento. Porque no solo es el estarlo diciendo en todos los eventos ni nada más. La gran diferencia es que hoy desde Morena se hacen los señalamientos, desde Morena se están buscando los castigos, desde Morena se está señalando las cosas que están bien o que están mal, que no es fácil para un movimiento porque obviamente tienen un costo político. Llegamos al final de esta transmisión, agradeciendo de antemano que nos haya permitido entrar a su hogar y compartir con ustedes el devenir del Congreso de nuestro país. Nuestro objetivo es informarle del trabajo que realiza su legislador, su legisladora, y en esta oportunidad recordar con ustedes las distintas entrevistas que realizó nuestro compañero Javier Solórzano en Mesa de Diálogo y que nos permiten profundizar para conocer un poco más del trabajo del Congreso de México. Agradecemos al Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec, a Arturo Méndez, a Jacqueline Gutiérrez y a los directivos por las facilidades otorgadas para realizar este programa. Me despido, mi nombre es Luisa Fernanda Rodríguez y esto fue lo mejor de Mesa de Diálogo con Javier Solórzano. Gracias y hasta pronto.